Vamos a empezar. En principio lo que habíamos previsto era hacer 2 intervenciones y un debate, pero sí, sí, pues podemos hacer, seguir manteniendo el esquema, 2 intervenciones, sobre todo por si se incorpora Rubén después, y debate y luego las otras 2. ¿De acuerdo? Entonces, empezaría Carles López Picó con una ponencia sobre la forma de las leyes 35 años después, una mirada con los ojos de presente. Bueno, pues muchísimas gracias y buenas tardes a todos y a todas. Lo primero, presentarme. Yo soy Carles López, soy investigador predoctoral en la Universidad Nacional de Educación a Distancia, en la UNED. Y lo primero es un agradecimiento enorme por dejarme presentar este trabajo, que es un trabajo un poco atípico, diría yo. Es un trabajo atípico porque es un trabajo que no sigue el rigor académico de una hipótesis y unas conclusiones. Es decir, creo que con el trabajo no voy a descubrir nada nuevo o no voy a aportar mucho en la materia. Segundo, muchas gracias porque esta no es mi área de especialidad o el área de investigación de mi tesis, por tanto me siento también un poco extraño, pero muy agradecido. Y tercero, porque voy a presentar una cuestión que puede parecer antigua, pero que la quiero traer a ojos de hoy o mostrar a ojos de hoy. Y es que el trabajo que presento es una visión, una mirada con ojos de hoy, con una perspectiva actualizada de un libro que se puede considerar el primer manual o la primera obra de técnica legislativa en nuestro país. Cuando empecé a hacer el trabajo se cumplían 35 años de la publicación de esta obra, de la forma de las leyes, del grupo Gretel, y me pareció interesante hacer un recorrido de cómo, desde ese momento en que se publicó esa obra, en el año 86, han ido cambiando o han ido actualizándose las cuestiones en materia de técnica legislativa. Por tanto, podréis ver que el desarrollo del trabajo es básicamente mostrar qué decía el grupo Gretel en ese momento y analizar un poco qué ha pasado durante este tiempo y qué cuestiones son importantes a día de hoy. Por tanto, veréis que hay una mirada a lo que decía el grupo Gretel en cada uno de los apartados y una mirada a los posicionamientos jurisdiccionales, a la técnica legislativa del día de hoy o a los diferentes posicionamientos académicos en las diferentes materias. Por tanto, habiendo realizado esta presentación, creo que obligada para situar un poco el escenario del trabajo, os presento la obra, La forma de las leyes, del grupo Gretel, que, como os comentaba, es el primer manual de técnica legislativa de nuestro país. Es una obra muy coral, donde participan muchos autores y tiene una clara influencia alemana, seguramente por el mayor desarrollo de esta materia en ese país. Y también veréis que muchos de los ejemplos de las situaciones que se analizan tienen lugar en Cataluña. Se basan en la técnica legislativa de ese momento, del 86 en Cataluña. Solo para situar un poco también, en ese momento, en el año 1986, los posicionamientos del Tribunal Constitucional o las instrucciones o las directrices en materia de técnica legislativa eran en nuestro país prácticamente nulas, inexistentes. Por tanto, la mirada con la que tenemos que ver lo que decía el grupo Gretel es una mirada innovadora, porque no había nada en el ámbito de la técnica legislativa. Por tanto, vamos a ir viendo las diferentes partes que establecía el grupo Gretel o las diferentes cuestiones. Veréis que algunas están agrupadas, que otras son más concretas y vamos a ver cómo ha evolucionado a día de hoy. En este sentido, la primera cuestión que analizaba el grupo Gretel era el título de las leyes. El título de las leyes. Decía el manual, decía el libro que los títulos de las leyes tenían que ser exclusivos, breves y claros en su contenido, que la normativa de las leyes tenía que ser homogénea y completa y establecía la importancia de la relación entre el título y el objeto de la norma y el título y el contenido de la norma. Es decir, establecía estas condiciones de homogeneidad para que
el título de la norma sea definitoria de la misma. También establece algunos, y me pareció curioso, algunos ejemplos de esta práctica del short title que se llevaba a cabo en Reino Unido y que sí que ha avanzado en los últimos años en estados como Canadá o Estados Unidos, aunque parece que aquí esta cuestión no ha avanzado. ¿Y qué ha pasado desde ese momento en relación al título de las leyes? Bueno, que quizás los que más han hecho caso al grupo Gretel son las personas del ámbito del derecho tributario, porque la única mención que encontramos a directrices en relación al título de las leyes es a la Ley General Tributaria, que indica que todas las leyes y los reglamentos que contengan normas tributarias deberán mencionarlo expresamente en su título y en la rúbrica de los artículos correspondientes. Seguramente esto obedezca también a otras razones, pero es curioso que la única mención que encontremos en nuestro sistema, en nuestro ordenamiento jurídico, más allá de las directrices, sea en una norma de carácter tributario. Más allá de eso, las directrices de técnica normativa del 2005 prácticamente reproducen lo que establecía Gretel en el manual en relación a la claridad y a la brevedad de los títulos, y ha habido multitud de autores que han expuesto también sobre esta materia artículos como Santaolalla o Martín Moreno. Solo para traer dos ejemplos. Un ejemplo que fue muy criticado y que el Consejo de Estado hizo alguna aportación en relación al título de la norma. Esta primera norma, la Ley Orgánica 10/2022 de Garantía Integral de la Libertad Sexual. Esta norma hubo alguna mención, no tanto porque no definiera bien el objeto de la norma, sino porque es una norma que modifica 17 normas con rango de ley. Es una norma que modifica 17 normas con rango de ley. Y parece normas como el Código Penal, normas procesales de ámbito civil. Por tanto, sí que ya el Consejo de Estado dejaba entrever que es una norma que quizás su título no se ajustaba al contenido de la misma. Después hablaremos también de las leyes modificativas. Y después la segunda norma, que es una transposición de muchísimas directivas, de más de una decena de directivas, que es una norma de 250 páginas que transpone directivas. Parece también que el título no se ajusta mucho a su contenido y hubo algunas observaciones en la materia. Solo a nivel de ejemplo para que veamos que lo que decía el grupo Gretel en materia de título de las normas sigue vigente hoy en día. Continuando en la siguiente cuestión, y voy a ir rápido, en relación al preámbulo y a las disposiciones directivas de las normas, aquí sí que se veía una clara influencia alemana, de esta técnica alemana en relación al valor jurídico directamente aplicable de los preámbulos de las normas, cuestión que sigue siendo discutida por el Tribunal Constitucional Federal Alemán, y ya se veía que en la propia obra de Gretel había una crítica a los preámbulos de esa época por considerarse excesivamente de carácter político, y la necesidad de que el preámbulo y los antecedentes de la norma incluyeran los mecanismos para determinar la necesidad de la misma y las repercusiones de la misma. Es curioso porque en esta materia sí que ha habido avances muy significativos en relación a las memorias de impacto normativo. Gretel recomendaba en su libro que se establecieran directrices para determinar el impacto de las normas, tanto ex ante como ex post. Hemos visto que ex ante sí que ha habido un desarrollo claro de las memorias de impacto normativo, incluso se han regulado legislativamente las mismas en el Real Decreto 931/2017, que desarrolla precisamente esa memoria de impacto normativo. Por cierto, es curiosa que esa norma establece que se deberá regular legislativamente en los siguientes 6 meses una guía metodológica para esa memoria de impacto normativa que nunca existió, que nunca se llegó a desarrollar. Cuestión curiosa porque nunca nació la guía metodológica para la memoria de impacto normativo. Y hemos visto cómo esa memoria de impacto normativo ha ido ampliando un poco los ámbitos de impacto. Se han incluido cuestiones como el género, como la infancia, como territorio, medio ambiente. Es decir, ha habido una expansión en relación al ámbito material por el cual se hace esa memoria de impacto normativo. Lo que sí sigue siendo una materia pendiente y que ya establecía el grupo Gretel
es la evaluación ex post de las normas. Prácticamente no existe ningún mecanismo para evaluar el impacto de las normas una vez publicadas y promulgadas. Por tanto, veremos que esta es una cuestión que nos ha quedado pendiente en nuestro ordenamiento, aunque desde diversas instituciones europeas están empezando a poner el foco en esta evaluación de impacto ex post de las normas. Y precisamente, siguiendo con la promulgación y la publicidad de las normas, el grupo Gretel también establecía la falta de ejecutoriedad en nuestro sistema jurídico de la promulgación de las normas y la función del BOE como mecanismo de publicación y publicidad en ese sentido. Me ha parecido curioso también cómo el grupo Gretel establecía como mecanismo muy extraordinario y que solo debe usarse en cuestiones excepcionales la corrección de errores, el mecanismo de la corrección de errores, que como veremos ahora ha tenido una tendencia claramente al alza en los últimos años, no solo en relación al número de normas, porque ha habido un aumento legislativo, sino también a su magnitud o su profundidad. Y sí que hay una experiencia interesante en relación a Alemania, como os comentaba, en relación a los mecanismos de control de constitucionalidad formales de la norma y la promulgación en ese sentido. Y como os decía, cosas que han pasado en esta materia. Se ha escrito bastante en relación a la promulgación y a la publicidad de las normas. Solozábal, Biglino han escrito bastante sobre esa materia. Para mí lo más significativo en este sentido es analizar cuantitativamente y cualitativamente el mecanismo de la corrección de errores. La corrección de errores se ha convertido en una práctica muy común en nuestro sistema jurídico y que creo que merecería un análisis más en profundidad. Y por último, también ha habido algún pronunciamiento del Tribunal Constitucional relativamente reciente. Tenemos aquí la sentencia 70/2022 en relación a la publicidad de las normas. En este caso no era la publicidad de una norma, tenía más que ver con una sentencia judicial, con un pronunciamiento judicial, pero sí que deja entrever la necesidad de la publicidad de las normas relacionada con la seguridad jurídica, que después también veremos en el propio trabajo. Siguiendo con algunas cuestiones que establecía el grupo Gretel, bueno, entre la división y la parte final de las normas, se establecía la gran capacidad o la gran libertad del legislador para establecer las disposiciones finales y los pocos efectos jurídicos que en ese momento se indicaba que producían en nuestro ordenamiento jurídico. Y por otra parte, una cuestión que a mí me parece también muy interesante, que se debate en el libro, que casi se dedica un capítulo entero, que es el debate sobre la necesidad de autorización al gobierno para desarrollar reglamentariamente las normas. Hay varios pronunciamientos y diversas personas, diversos autores, se han pronunciado posteriormente. A mí este me parece un tema interesante en un momento en que ya no solo debemos hablar de la autorización al gobierno para desarrollar reglamentariamente las normas, sino también de la congelación de rango o de la vis expansiva de las bases normativas, y todo eso son instrumentos que creo que deberían encajarse en esta cuestión del desarrollo reglamentario, en la que no me puedo detener, pero creo que es interesante también profundizar en la cuestión. Y como ya os he adelantado, hemos ido hacia un escenario, veréis que solo destaco las cuestiones más significativas, en que se modifican normas casi de una forma difusa, o lo que os comentaba de la deslegalización o la congelación de rango de las normas, que ha habido pronunciamientos del Tribunal Constitucional, también posteriores a este, pero creo que en la actualidad supone una cuestión de gran envergadura, sobre todo si se consideran los tres elementos que os comentaba: la congelación del rango, la vis expansiva de las bases y el desarrollo reglamentario por parte del Ejecutivo. Y ya para ir terminando, las leyes modificativas y las remisiones y citas. Es curioso que una de las cuestiones quizás a las que el grupo Gretel va menos importancia, que eran las remisiones o citas, es el capítulo más corto de la obra, es la que al final el Tribunal Constitucional ha usado para establecer esa relación entre técnica legislativa y seguridad jurídica. Por tanto, es una cuestión, como veremos ahora, destacable. Sí que se decía la importancia de que las leyes modificativas tendieran a ser únicas, es decir, que solo modificaran una norma
cada vez y que no se vaya hacia normas, digamos, múltiples, que modificaran múltiples normas en el ordenamiento jurídico. Como ya he adelantado, esto no ha sido así. Las normas modificativas, casi todas las normas de nuestro ordenamiento jurídico ya son normas modificativas múltiples que modifican otras normas. Y después el tema de las remisiones, es decir, la inclusión de normativa derogada por remisión, pero especialmente esa remisión genérica o la seguridad y su impacto sobre la seguridad jurídica. Ya os lo he adelantado. Estas cuestiones se incluyeron en el manual, en las directrices de técnica normativa, pero hemos ido hacia un escenario de leyes modificativas ómnibus, es decir, normas que modifican muchísimas otras normas, y el Tribunal Constitucional se ha pronunciado avalando esta materia. Es decir, que una norma modifique muchísimas normas sin conexión material no supone un problema. Y por otra parte, donde sí ha habido una posición más clara del Tribunal Constitucional ha sido en relación a las remisiones indeterminadas, en este caso la normativa europea, que las relaciona claramente con los temas de seguridad jurídica. Y ya para terminar, creo que voy bien de tiempo. Bueno. ¿No? No, pero... Bueno, pues en un minuto, para terminar, ¿qué creo yo que diría el grupo Gretel hoy? ¿O cuáles creo yo que serían sus cuestiones en las que pondría el foco? Primero, el reto de la transposición de directivas, porque hemos avanzado hacia un escenario en que la transposición de directivas se están dando cosas novedosas o extrañas, transposición de directivas mediante Real Decreto que después se transpone con un contenido que podría ser diferente, transposición de directivas ómnibus, transposición de muchas directivas en una norma. Es decir, yo creo que esto, los títulos en la transposición de directivas, creo que esto para el grupo Gretel sería una cuestión en la que se fijaría. La segunda cuestión es la regulación de nuevos derechos. Este es un tema que, como veremos, tiene una parte de técnica legislativa y una parte de distribución competencial, pero en un contexto de gran número de normas o de muchísimas normas, de aritmética parlamentaria más complicada, creo que la regulación de nuevos derechos supondría un reto. Y por último, la relación entre técnica legislativa y sistema de fuentes. Ya lo he adelantado un poco, creo que los nuevos retos entre reales decretos leyes y conversión de las mismas, las enmiendas en relación a las normas y demás, que ya han sido objeto en los últimos tiempos de pronunciamiento por parte del Tribunal Constitucional, serían cuestiones en las que el grupo Gretel, si hoy se reuniera y decidiera actualizar ese manual, sacar una nueva edición, serían cuestiones prioritarias en su conjunto. Así que muchísimas gracias. Me voy a permitir, ya que estoy en uso del micrófono, hacer algunos comentarios después de cada uno de los intervinientes, sin perjuicio de que abramos el debate después del segundo. Y en este caso, pues porque el objeto me es muy caro, digamos, empezando por el libro que ha tomado como objeto de estudio la forma de las leyes, 10 estudios sobre la forma de legislar. Algunos comentarios que algunos de vosotros pues ya me habéis oído en el máster, ¿no? Para empezar, la influencia alemana, como decía el propio Martin Casals, en los años 80, la técnica legislativa hablaba alemán, ¿no? Por el hecho de que las primeras directrices se hacen en Alemania y los países del entorno. El hecho de que el grupo Gretel fuera multidisciplinar, es decir, filosofía del derecho, derecho civil, los catedráticos que formaban parte del grupo Gretel, derecho administrativo, derecho constitucional menos. O sea, en realidad es algo que se ha perdido. O sea, el interés que entonces había por todos estos profesores quizás se haya perdido un poco. Evidentemente, el libro es absolutamente actual. De hecho, yo lo usé como base de varios de los capítulos cuando hice mi manual y estamos en 2010, creo. Y en cuanto a algunos de los puntos, pues el tema del título. Como ha dicho, la Ley General Tributaria impone que aparezca en la modificación cualquier norma tributaria en el título de las leyes. Cuando uno propone, cuando se modifica una tasa, esto tiene que figurar en la ley, dicen, esto como no se hace, pues no lo hacemos. Entonces, es absolutamente inútil.
el establecer una norma de técnica legislativa. Recordemos que en las leyes modificativas también es obligatorio que las modificaciones figuren en el título, como en el ejemplo que nos ha señalado. Un título que también se podía enseñar, porque también mezcla unas cuantas cosas, es el que elimina la ley que elimina el delito de sedición, que hace muchas cosas más, pero que curiosamente el delito de sedición no aparece y no se dejó que apareciera. Sí hay una guía de desarrollo de la MAIN. Lo que ocurre es que no es de la de 2017, del Real Decreto de 2017, sino el del de 2009. Y además es una guía que es imposible encontrar salvo en Google. ¿Por qué? Porque va cambiando el ministerio. Lo tienen publicado en la página de un ministerio, pero va cambiando el ministerio a medida que van cambiando las competencias. Y no sé deciros cuál es el criterio para que aparezca en función pública o en transportes. No sé, porque cada vez se encuentra en un sitio. Evaluación ex post, por supuesto, la asignatura pendiente. No obstante, se establece ya la modificación de la ley del gobierno por la ley 40/2015. Entonces, esperemos, algún alumno del máster va a hacer un trabajo también sobre lo poco que ha habido hasta ahora. Las correcciones de errores son tan tremendas que cuando yo hice mi tesis doctoral, una corrección de errores acortaba el plazo de 4 a 2 años. ¿Os imagináis que lo que me quedaba, que, o sea, me enteré tarde y mal? Se comentan mucho, esto sí que interesa pues, a los de derecho penal o derecho urbanístico, comentar las correcciones de errores señaladas que provocan inseguridad jurídica. La legislación desbocada y los decretos leyes, echar un vistazo a los decretos leyes 5 y 6/2023 divididos en libros. Con esto os lo digo todo para que veáis lo que abarcan. El 6, que se va a tramitar como proyecto de ley, tiene 185 páginas en el Boletín Oficial de las Cortes Generales. No voy a añadir ningún comentario. El tema de, bueno, las remisiones, para acabar, la sentencia 2012 y también la primera en materia de técnica legislativa, que fue la de 1990 sobre las leyes canarias. La normativa derogada por remisión, qué hallazgo, porque ahora también se pretende hacer algo parecido con un decreto ley o no. A ver, plantea un problema cuando un decreto ley se anula un precepto por el tribunal, se declara inconstitucional y en consecuencia nulo, y qué ocurre con las leyes que se estaban remitiendo a él, pero que no lo reproducían, porque a veces se reproducen, como en las leyes que se tramitan después de la convalidación del decreto ley, pues para blindarlo, se tramitan tal cual, sino que pues como que lo modificaba. Entonces no lo reproducía. ¿Qué pasa con eso? Que plantea un problema. Perdón porque he intervenido en un turno que no me correspondía, pero se debe al tema. Así que muchas gracias por haberlo expuesto. Entonces, ahora Juan Gálvez Galisteo, de la Universidad de Sevilla, nos va a hablar sobre el auto del Tribunal Constitucional 177/2022, que es otro tema bastante relacionado, que es sobre el posible precedente para el control de los decretos leyes autonómicos. Bueno, en primer lugar, presentarme. Mi nombre es Juan Gálvez Galisteo, soy investigador predoctoral de Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla y quisiera comenzar también agradeciendo a todos los miembros del Instituto de Derecho Parlamentario que han hecho posible esta jornada, por supuesto a la moderadora de la sesión de hoy, y quisiera comenzar en mi intervención, ya que hoy es la sesión de clausura, recordando unas palabras del director del Instituto de Derecho Parlamentario en la primera sesión de esta jornada, que parafraseando a Weber, si no me equivoco, decía que los investigadores son esas personas que están al final de un pasillo con la única luz de un fleso y que solo en ese contexto, muy de vez en cuando, viene una idea. Pues más o menos en ese contexto surge esta idea, también en una biblioteca sentado, y es que el hecho de a finales del año 2022, en una situación un poco, un contexto convulso políticamente, con bastante debate y ida y venida, el Tribunal Constitucional tiene bien admitir, a través de la TC 177/2022 de 19 de diciembre,
un recurso de amparo interpuesto por una serie de diputados en la oposición, el Congreso de los Diputados, frente a una decisión de la Comisión de Justicia en el que se alega violación del ius in officium de los representantes políticos, artículo 23.2 de la Constitución Española, y por extensión también del derecho de representación política del que gozan los ciudadanos en su conjunto, artículo 23 en su apartado 1 de la Constitución. En su argumentación, los recurrentes vienen a señalar que se ha cometido un fraude de ley con el fin de eludir las garantías necesarias que el ordenamiento jurídico establece para el procedimiento de tramitación legislativa. Este razonamiento y también la argumentación en la admisión del tribunal me hizo un poco reflexionar acerca del control jurisdiccional que podrían tener los decretos leyes autonómicos, aunque a priori parezca que no tenga ninguna conexión el auto con el control de los decretos leyes autonómicos. ¿Y en qué sentido podría servir de precedente este auto del tribunal para el control de los decretos leyes por parte de las minorías políticas autonómicas? Pues no en materia de enmienda ni de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, la concesión material de homogeneidad con la tramitación legislativa, sino con la posible indefensión de las minorías parlamentarias autonómicas ante la proliferación que estamos viendo del uso del decreto ley también en el contexto autonómico. Debemos recordar que la figura del decreto ley autonómico no viene recogida expresamente en el texto de la Constitución del 78, sino que fue incluida en el catálogo de fuentes del derecho de nuestro país. En la oleada de reformas estatutarias de los estatutos de autonomía que tiene lugar en las finales de la primera década de este siglo y también comienza el segundo, más o menos se van sumando todos los que reforman, todas las autonomías que reforman su estatuto, lo van incluyendo, y creo que esa dinámica de inclusión de los decretos leyes autonómicos en la mayoría de estatutos, más allá de algún cierto debate de su conveniencia o no en el contexto autonómico por la particularidad de la actividad parlamentaria autonómica que difiere de las Cortes Generales, se pierde un poco la reflexión, la perspectiva de la falta de legitimidad activa por parte de las minorías parlamentarias autonómicas para interponer un recurso de inconstitucionalidad. Ni la Constitución en el artículo 162.1 ni la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional en el artículo 32 recogen a las minorías parlamentarias autonómicas. Sí que menciona a los órganos colegiados ejecutivos y muy generalmente a la Asamblea de las Comunidades Autónomas previo acuerdo adoptado al efecto, que por norma general casi todos los reglamentos parlamentarios autonómicos han incluido la posibilidad de los grupos parlamentarios de incorporar, de proponer para su debate al Pleno la interposición de un recurso de inconstitucionalidad. De hecho, en el reglamento del Parlamento andaluz, creo que el artículo 174.1. Y es por eso por lo que quería poner sobre la mesa esta situación y querer conectarla con este ATC 177-2022, en el cual los recurrentes, como ya he mencionado, alegan fraude de ley con el fin de eludir las garantías necesarias que el ordenamiento jurídico establece para el procedimiento de tramitación legislativa en el contexto de deriva actual de nuestro ordenamiento jurídico. Creo que a ese contexto que se puede hacer referencia se enmarca perfectamente el uso abusivo del decreto ley, de las normas con rango legal, de la potestad normativa de los gobiernos, que la semana pasada aquí el compañero mencionó el caso argentino, se acaba de hacer referente al contexto nacional, pero no podemos olvidar que en el caso autonómico también ha habido un aumento bastante considerable del uso del decreto ley, incluso el decreto ley ómnibus. En mi región, en Andalucía, el pasado 6 de febrero, el gobierno aprobó un decreto ley de 619 páginas. O sea, creo que ya cabe todo a través del decreto ley, parece. Y es un procedimiento que deja sin duda fuera a las minorías parlamentarias autonómicas, y pienso que en un Estado democrático debe ser un Estado inclusivo y las minorías deben de estar presentes en todo el procedimiento y en todo el debate en aras de legitimar la decisión final, y el propio tribunal en su sentencia muy temprana, 32.985, hizo referencia se pronunció en esta línea. Y aunque quizás llegado a este punto pueda parecer que estoy proponiendo que el ataque a los decretos leyes autonómicos sea a través de un recurso de amparo parlamentario regulado en el artículo 42 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, pero esto no puede ser así, pues no se me olvida, porque no se pueden atacar a través de él normas con rango de ley. Por lo tanto, el decreto ley autonómico quedaría excluido.
Y además el tribunal siempre se ha mantenido bastante firme con no admitir recursos de amparo ante normas con valor de ley. Aunque también cabe decir en esta situación que para algunos autores plantea duda la admisión del recurso de amparo en el caso del ATC 177-2022 por la posible falta de firmeza del acto recurrido. Lo que sí está claro es que el tribunal en ese auto, en su fundamento jurídico 6, habla del derecho de las minorías a participar en los procesos de formación de la ley, expresión, como se ha dicho, de la voluntad popular que ha de integrar, a través precisamente del procedimiento legislativo, la expresión del pluralismo político, elevado por el artículo 1.1 de la Constitución a la categoría de valor superior de nuestro ordenamiento jurídico. Y añade, citando variadas jurisprudencias propias del tribunal, que sin respeto a los derechos de las minorías políticas no hay modo de preservar el pluralismo político del Estado democrático. Creo que podría incluso decir que existe cierta contradicción en lo que viene defendiendo acerca de las minorías políticas el Tribunal Constitucional en su jurisprudencia con la falta de legitimidad que ostentan las minorías parlamentarias autonómicas para atacar las normas, recurrir las normas con rango de ley de su ejecutivo. Y mi gran pregunta es, ¿podría ser esta argumentación ser conectada con la posición que ocupan las minorías parlamentarias autonómicas, que son sin duda minorías políticas también, para tratar de defender su rol en el procedimiento legislativo mermado por el abuso de la figura del decreto ley autonómico? Esa es mi gran pregunta y no es que defienda fórmulas extrañas o inéditas de acceso a la vía constitucional. Sí que también soy consciente de que se le dota de la garantía política en el trámite de tramitación parlamentaria en 30 días y con validación o no del decreto ley autonómico, pero sí que me pregunto qué queda de la garantía jurídica en forma de garantía jurisdiccional. Y realmente la realidad política de nuestro país nos ha demostrado que casi solo queda el pedir auxilio por parte de estas minorías parlamentarias autonómicas a los legitimados en clave nacional, es decir, presidencia del gobierno, 50 diputados o senadores del mismo signo político, si es que lo hay, que no siempre lo hay, y quizá en base a lo que se defiende en este auto y también teniendo en cuenta el artículo 13 del Convenio Europeo de Derechos Humanos en materia de recursos efectivos, podemos repensar en nuestro país. De hecho, la persona que modera esta mesa, a la que no conocía personalmente, pero sí académicamente y su obra, aunque no sea en contexto en clave del control de decreto ley, pero sí en revitalización de la figura de los parlamentos autonómicos en esta obra, pues apunta a poner algunas soluciones como el desarrollo adecuado de un estatuto de la oposición, al que también el profesor Juan José Ruiz de Derecho Constitucional de la Universidad de Jaén también tiene un trabajo sobre él, de revitalizar el papel del diputado individual, y podríamos repensar ahí también el artículo 77 del reglamento del Parlamento catalán hace referencia al jefe, otorga una serie de funciones al jefe de la oposición, al modo que también se hace en Portugal y en Francia, si no me equivoco. Y también se podría ahondar en un sistema de recursos parlamentarios más efectivo, más allá del sistema de reconsideración, del recurso de reconsideración, ya que es la facilidad que permite, la mayor flexibilidad que permite el reglamento autonómico de reforma que los de las Cortes Generales. Y, ¿por qué no también incluso pensar en dotar de la legitimidad, de darle legitimidad a las minorías parlamentarias autonómicas para recurrir normas con valor de ley de su propia comunidad autónoma, siempre? En definitiva, se trata de conciliar la garantía de los derechos de las minorías con el principio mayoritario en aras de la búsqueda de un principio de separación de poderes que no excluya ni el control del gobierno ni tampoco vacíe de poder la institución parlamentaria. Muchas gracias. Nada, pues muchas gracias. Parece que me han elegido las ponencias de esta mesa a propósito, porque, bueno, pues porque toma como base un auto en relación con un procedimiento que he citado que se tramitó en la Comisión de Justicia, como se ha señalado, de la que soy letrada. Entonces, sobre el auto y los problemas que plantea con respecto al procedimiento legislativo, vamos a pasar de puntillas para centrarnos en el tema de la ponencia.
A ver, yo creo que efectivamente el problema de fondo, que es la falta de legitimación para recurrir en inconstitucionalidad por parte de las minorías autonómicas, se debe a que en un primer momento no se contemplaba la figura del decreto ley en el ámbito autonómico. De hecho, fue excepcional hasta esos estatutos de segunda o de tercera generación que lo metieron de manera masiva. No existe en el País Vasco, creo, y no sé si en alguno más, pero vamos, ya está de forma masiva. Si a eso le añadimos, efectivamente, el movimiento actual de abuso del decreto ley, fomentado además por unas circunstancias recientes, que es la pandemia, que genera una serie de vicios que luego se quedan, pues entonces encontramos una discordancia entre, en la Constitución, hay otras discordancias de ese tipo porque no contemplaba lo que iban a ser las comunidades autónomas. Entonces, ahí hay una discordancia clara que ya se ha puesto de manifiesto en pronunciamientos del Tribunal Constitucional. Entonces, ¿qué ocurre con el control de esos decretos leyes autonómicos? Pues efectivamente, yo había dicho, pues solo pueden recurrir a aquellos 50 diputados, 50 senadores, cuando se trata de grupos grandes. Claro, es que ni siquiera las minorías pueden recurrir a grupos. Recordemos que Vox ha tenido la posibilidad de presentar en la anterior legislatura recursos de inconstitucionalidad, si no me equivoco. Pero lo ha perdido. O sea, entonces cada vez se reduce más. El control del Tribunal Constitucional sobre el supuesto habilitante, esa es otra cuestión, claro. O sea, si en el ámbito estatal nos quejamos de que ese control es laxo y en concreto en el tema de heterogeneidad es absolutamente laxo. Desde un principio ha dicho que los decretos leyes, igual que las iniciativas legislativas, la Constitución no requiere que sean homogéneos o que se ciñan a una sola materia, lo que da lugar a engendros. Entonces yo, como soy aquí el adalid de la seguridad jurídica, digo, vale, pero es que está el principio de seguridad jurídica. Ah, no tiene nada que ver, no tiene nada que ver. Bueno, vale, pues no tiene nada que ver, pero el pobre administrado es el que se traga esos decretos leyes. Entonces había una pequeña esperanza en relación con el control del supuesto habilitante, una sentencia de 2021, pero parece que hemos vuelto a lo de siempre. Entonces, efectivamente, pues hay que repensar por la vía de la ley orgánica del Tribunal Constitucional, pero es complicado porque es verdad que en el ámbito nacional no se aplica el clic de pensar respecto del ámbito autonómico y también es complicado el pensar si se podría efectivamente el establecer alguna forma en relación con la legitimación, pero es complicado. Entonces, el tema efectivamente es muy interesante, aunque nunca se me hubiera ocurrido que de este auto fuéramos a parar a los decretos leyes autonómicos. Entonces, abro un turno de observaciones o preguntas para los dos intervinientes que hemos tenido en primer lugar. Así que, adelante. ¿No se va ninguno? Parece que de momento no. Bueno, yo sí he grabado los comentarios, aunque a mí me da cierto pudor siempre hablar, especialmente cuando estamos en un tema que yo no manejo, cuando estoy delante de alguien que sí lo maneja. Entonces, bueno, la legislativa me da un cierto pudor. Entonces, con carácter general, ya no sé a veces si no es un problema de técnica legislativa o de perversión del sistema de fuentes. Es Fuentes, clarísimamente Seguro Fuentes. Fuentes. Claro. Y lo de los decretos leyes, Fuentes. Claro, un decreto ley de 180 páginas. Pero el Tribunal Constitucional dice, puede que sea una deficiente técnica legislativa, pero eso no es motivo de inconstitucionalidad y se queda tan contento. Respecto a Carles, yo quizás lo que me preguntaría no es lo que diría Gretel hoy respecto a aquello que decía en el 86, sino respecto a lo que es nuevo. Me pregunto qué diría Gretel respecto a el contenido de esos decretos leyes. O me pregunto qué diría Gretel respecto a la utilización de la proposición de ley masivamente en lugar del proyecto de ley con la eliminación de todos los informes previos.
los informes previos hasta el 97 está en el gobierno. ¿No? Informes previos y añadimos en 2015 toda la consulta previa y el sistema de audiencias, que es lo que se está eliminando, ¿no? Dentro de que yo entiendo que el problema es un problema de diseño general, no podemos pedir informes previos cuando es una proposición de ley, no podemos limitar las proposiciones de ley, porque precisamente era lo que nos quejábamos antes, de que no había proposiciones de ley, pero claro, cuando estamos utilizando las proposiciones de ley para obviar toda esa labor previa de informe, pues uno tiene un problema de fuentes, verdaderamente, no de técnica. Respecto a decretos leyes, en ejecución de transposición de directivas, estaba utilizando. No sé cómo se puede, con qué cuajo, perdón por la palabra, el Tribunal Constitucional puede aceptar que existe necesidad urgente para transponer normas que tienen como mínimo un plazo de 3 años. De transposiciones, no, es conceptualmente inaceptable. Y sin embargo lo están avalando y no será porque desde la doctrina no hayamos avisado infinitas veces sobre que el decreto ley no es fuente del derecho para transponer directivas, porque no concurre presupuesto limitante, por mucho que lo afirme el gobierno y lo firme la mayoría parlamentaria, la votación de conjunto. Y respecto a la intervención del joven, me parece muy creativo que esté de acuerdo con Piedad, no había sacado de ese auto ese planteamiento, pero creo que está bien traído, ¿eh? No creo que sea error, creo que está bien traído el tema, me parece muy interesante. Y probablemente el problema de fondo sea la inexistencia del amparo contra leyes. ¿Cómo es eso? Perdón. La existencia del amparo contra leyes. Que existe en algunos países de América Latina. No existe la posibilidad de interponer un recurso de amparo, violación del derecho, directamente contra nadie. Un particular. Claro. Los sujetos son institucionales, los legitimados. Pero, perdón, que trato de hacerme la idea que me quede claro. Y ese amparo, digamos, si se plantea la inconstitucionalidad, por ejemplo, una parte del decreto ley, eso lo resuelve el Tribunal Constitucional. No puede presentar un amparo. Aquí no. Aquí no se puede. Bueno, salvo que sea Un acto de aplicación. Tiene que ser un acto de aplicación que vulnere derechos fundamentales. Claro, pero lo puede resolver el Tribunal Constitucional. Se plantearía una autocuestión de inconstitucionalidad una vez recibido el recurso de amparo. Suponiendo que apreciara esa inconstitucionalidad. Claro. Sí, por nosotros es totalmente distinto por eso. Sí, es totalmente distinto. Claro. Ese problema lo puso de manifiesto después de este Cruz en los años 80, yo creo que sigue planteando más. Y de nuevo, el problema de fuentes del derecho es que quien pinta el decreto ley es el sistema autonómico. Ya. Pero a medida que se aumentan las competencias, pues a lo mejor hay extraordinaria y urgente necesidad, yo qué sé. Si tampoco la legislación, a ver, el volumen de la legislación no justifica el decreto ley, porque se puede tramitar todo. Ni las materias. Ni las materias tampoco. Por eso, no observa cuáles son las materias de las que tienen competencias, uno puede entender el decreto ley normalmente en motivos de urgencia económica fácilmente, pero esto en las comunidades autónomas. Sí, ya si lo incluye uno, ya todo va detrás. Claro. Entonces, de nuevo, es un problema de fuentes. Es un problema de... Me pregunto si podría haber mecanismos indirectos. Ese gran legitimado para los recursos de inconstitucionalidad que nunca interviene. Claro, Y además está vinculado con los organismos autonómicos que se definen. claro. Aquí en otros aspectos se ha funcionado para cubrir las lagunas de legitimación. Quizás ahí podría haber un camino. Podría ser. No sé si el defensor del pueblo consideraría pueblo a las minorías parlamentarias de la comunidad autónoma. Bueno, pero para eso tiene Deberíamos, convenios pero con sus homónimos. podría buscarse. Sí. Y no olvidemos que los defensores del pueblo son comisionados de los parlamentos. Absolutamente. Hay mecanismos. Y también, de alguna manera, defensores de las minorías
que no son ellos en particular, pero que, en fin, defensores de los derechos con respecto a los ejecutivos. Ahí puede haber caminos que pueden ser. No, y antes de daros la palabra en relación con las proposiciones de ley, efectivamente el Tribunal Constitucional ha dicho que nada hay que impida que se haga uso de la proposición de ley hace poco, y creo que también en relación con la Comisión de Justicia. O sea que nada hay que impedir que se utilice la proposición de ley en lugar del proyecto de ley. Y en cuanto al tema del supuesto habilitante, pues por ejemplo, este último, que también es por un tema de la extraordinaria y urgente necesidad, es por la transposición, no, por los fondos del resiliencia y... Bueno, entonces, esos proyectos de ley se presentaron en el último periodo de sesiones, antes de que hubiera disolución. Se podían haber presentado antes, ¿no? O sea, los que se han metido así en el decreto ley, el de función pública y el de eficiencia digital, ese llevaba un poco más de tiempo. Pero el de función pública, sin duda, y el de mecenado es una proposición de ley también. O sea, es que podían perfectamente haberse resuelto antes, ¿no? Entonces, adelante, Carles, si quieres comentar algo y después, y luego seguimos a ver si se anima alguien más. No, comparto todo lo que perdón. se ha comentado. Me surgía una duda precisamente en lo de los reales decretos de leyes autonómicos. Es que yo no sé si los decretos de leyes autonómicos se pueden convertir en ley. No sé si este mecanismo también está previsto. Podría ser una vía de intervención de las minorías, como aquí en alguna ocasión ha entendido el Tribunal Constitucional en relación a la corrección de los vicios de los reales decretos Es que son minorías. para la conversión en normas. Claro, entiendo que el margen de actuación sería muy pequeño. Es la garantía política, pero sin garantía jurisdiccional. O sea, la garantía política sí que está para el plazo de 30 días en casi todos los casos, también para la convalidación, ¿no?, del ley, pero no... Lo decide la mayoría parlamentaria. Claro, es que ese ese es el fondo, claro. Y bueno, pues Coba, adelante. No, pues un poco lo que se ha comentado, más relación con las directivas, que mi ámbito es más el europeo, que bueno, eso es un problema exclusivo de España. Al final, la mayoría de los Estados miembros tienen forma de gobierno parlamentaria y en aspectos de transposición suele encargarse el Ejecutivo. O sea, y bueno, un poco cómo se afecta la competencia de los parlamentos. Pues los ejecutivos han sido un poco los ganadores, ¿no? con esa integración, pues de luego pues lo que han hecho, o sea, claramente en España pues un abuso del uso del decreto ley, como ha dicho Rafael, no está justificado por razones de urgencia en directivas que tienen suficiente plazo de transposición y que normalmente se hace así para evitar la multa, o sea que la comisión lo manda al Tribunal de Justicia y que al final para justificar la incompetencia. nos cae No haber mucho tiempo. Los fondos de Generation es un poco diferente. Ahí sí los plazos eran más más cortos. corto. Y ha habido una Pero disolución, en general las de acuerdo. es que son 5 años. Pero en las directivas, Y pero cuando mira muchas cuántas veces- hay. Claro, y el problema siguiente que tienes es que muchas veces hay directivas muy detalladas y básicamente copian las directivas y cambian las Todas las transposiciones hay que verlas. Que son defectuosas, por supuesto. Lo que luego además, Pega. en los ámbitos que además hay competencia compartida con las comunidades, se traslada luego al ámbito autonómico. Sí, todos cortapegan lo mismo. Vamos agarrando el problema y un poco yo creo en todo lo que se ha hablado al final de esta, y que hemos visto también en otros países que tienen un poco el mismo problema, pues al final no es esa forma, ¿no?, de legislar, que luego en la práctica, pues en otras jornadas también ha salido. O sea, al final, bueno, puedes tener una mayoría, puedes ir sacando esa legislación, pero luego en cuanto hay un cambio de gobierno, pues, o sea, falta ese intento de, en temas importantes, lograr un consenso y lograr algo pensando en lo que necesita el país, no en 4 años, sino en más tiempo. Entonces eso se está viendo en ese cortoplacismo, en tenemos la mayoría en sacar lo que hace falta y por ejemplo en la educación, si vamos de reforma en reforma clarísimo. y pues no salimos de ahí y es un efecto perverso que a nivel central no se ha realizado también. Se va a modificar la LOSU, por cierto.
¿Otra vez? Ah, sí, en la Yo lo ley tengo está en duda, nueva, pero- se modifica la ley de educación y ya se mete la... Ganarán nosotros y volveremos a leyes, da igual, esto es un juego. Iremos de mal en peor. Bueno, nada, pues darle la enhorabuena a los nuevos ponentes. No sé si queréis añadir algo. No, yo comparto una cuestión que se ha hecho, esto para mí tiene mucha relación con un problema de fuentes del derecho. Es decir, que quizás no se puede abordar solo de la técnica legislativa. Pero eso lo pensamos usted, yo, Rafa, el día que está de buenas y muy poca gente. Y desde luego el Tribunal Constitucional no. Entonces, por lo que estamos haciendo es intentar difundir lo importante que es la técnica legislativa aquí a todos los que están presentes y en diferido, en vía telemática, para, bueno, pues para crear un poco de estado de opinión. Si no, estamos en eso, el Tribunal Constitucional sigue diciendo esto es una deficiente técnica legislativa, pero vale, pues ya está. Bueno. Nada, ya de ahí también eso, de que quizás la línea que usted estaba comentando, de que quizás el tribunal también deba ser en el posible control del decreto ley autonómico todavía más estricto por los criterios de urgencia. Aunque sea algo estricto, no todavía más. Y de vez en cuando, nos basta con que lo fuera de vez en cuando para que sirviera un poco de patrón, ¿no? Bueno, muy Sí, bien. Otra cosa Sí. que me ha olvidado, que era una pregunta que hace, y creo que se lo preguntamos a algún delegado de la visita que hicimos al Congreso, si ahora también que estamos hablando de inteligencia artificial por otros proyectos, que no sé si, creo que algo habían hecho una consulta o nos comentaron, utilizar, hay ciertas herramientas que para estos problemas de corrección de errores o para ciertas cuestiones, esas herramientas podrían ayudar mucho en el trabajo. No sé si eso a nivel... Hombre, herramientas informáticas se utilizan, quiero decir, si yo, por ejemplo, una palabra veo que está mal en todo pues es muy fácil corregirla entera. Un caso que se ven errores, lamentablemente, pues es transformar una proposición de ley en ley y se te escapa esta proposición de ley. Pero ¿cómo es posible? O sea, si es que es darle a un botón y que me vaya sacando, ir mirándolas así una detrás de otra. A propósito de eso, y también en relación con los decretos leyes y las exposiciones de motivos pasadas a preámbulo, yo mantengo, y unas veces me hacen caso y otras no, es que hay que eliminar, por supuesto, toda referencia al decreto ley, y ahí también tienes que, o sea, ahora estás justificando la ley. Si quieres referirte a lo que motiva el decreto ley, te refieres en pasado. Bien, pero hay que eliminar todo lo que se refiere a extraordinaria y urgente necesidad, porque ya la ley no tiene nada que ver y hay que es muy detallada cada vez más, porque el Tribunal Constitucional te lo pide y dice que en el preámbulo o en el debate pues se tiene que justificar. Y en segundo lugar, los principios de buena regulación, es decir, razonabilidad, proporcionalidad. ¿Por qué? Porque esos están exigidos para las iniciativas, por la ley del gobierno, pero para las iniciativas, o sea, las leyes, no me venga usted diciendo que esta ley se conforma con los principios de buena regulación, yo no me justifico ante nadie, ¿no? Y entonces, eso va referido a la iniciativa, pues ahí se queda, y vemos cómo las exposiciones de motivos a los preámbulos debe haber un pequeño tratamiento, que en este caso es tachar. Ah, pues tampoco es una cosa que según quien lo vea bien o no. Bueno, estas son tonterías de tramitación. Sí, yo creo que hay mucho para... Sí, bueno. O sea, y en el fondo tendemos a utilizar la inteligencia artificial pensando que es un robot haciendo una ley. Y realmente una inteligencia artificial es un programa informático que ayuda. Que te detecta problemas. No, yo Por decía ejemplo, entre leyes o... Claro. Alfonso, uno de los debates que hemos tenido, la tramitación simultánea en dos comisiones distintas de enmiendas al mismo precepto. Y que meten la misma ley, letra, por ejemplo, claro, y son contradictorios. Claro, los mecanismos, que al fin y al cabo no son más que mecanismos. Pero eso, evidentemente, no, son mecanismos informáticos. Pero te pongo un ejemplo, una ley en tramitación, se meten dos enmiendas que son, o dos transaccionales, que son ligeramente diferentes, además por el mismo sujeto, incomprensible. Entonces ahí no te vale la inteligencia artificial te alerta, pero tú eres su caso.
de que están repetidas, pero tú eres el que tienes que pensar cuál es la voluntad de la ponencia o comisión y cómo lo solucionas, si se refunden y crees que eso es lo que se quiere o si no, si tienes que mantener las dos y aunque sean contradictorias, pongamos por caso, ¿no? O sea, realmente es para eso, es para detectar y luego Sí, como herramienta el humano es el que hace. a mí me gustaría, gustaría realmente, y eso podíamos pensarlo también para las futuras sesiones del máster, pues que las notas de los letrados que se hacen públicas o que se filtran, porque evidentemente nosotros no las podemos distribuir ni repartir, pero sí podemos tratar los temas que se... Por eso hacemos los ejemplos prácticos en clase, pues que no sean todas, sino las, no sé cómo decir, políticamente... claro, cuando en realidad interesaría que se filtraran todas para que se supiera que pues eso, lo mal que están las iniciativas. O los propios decretos leyes, cuando se convalidan. Se entiende muy bien. Bueno. Entiendo cuáles son los motivos políticos. Muy bien, pues muchísimas gracias a los dos ponentes. Creo que ha sido muy interesante y además muy ilustrativo, espero, cuestiones en el fondo relacionadas con el sistema de fuentes que nos afectan a todos. Gracias. Entonces, María Inés Ramírez Ibáñez, cuando quiera se viene para acá. ¿Tiene PowerPoint? Gracias. No, en algún momento tal vez comparta algo, pero estoy conectada a la sesión, entonces si puedo dar el portátil y si no, no pasa nada. Lo que es el nativo digital, ya estoy conectada, lo puedo hacer directamente. No, ya la he visto, yo la he visto. O sea, yo no soy nativa digital, pero he visto que estaba conectada. Así es más fácil. Bueno, no sé si se me escucha. Ok. Bueno, me presento primero. Mi nombre es María Inés Ramírez, soy estudiante del doctorado de esta universidad. El tema de mi tesis doctoral es participación ciudadana a través de nuevas tecnologías en el poder constituyente. Y el tema que voy a tratar hoy, si bien no es parte de mi tesis doctoral, está ligeramente relacionado porque voy a hablar de la iniciativa legislativa popular en Paraguay. Y bueno, creo que va un poco de contramano con los temas de técnica legislativa que estábamos tratando, pero bueno, es iniciativa, así que... Por supuesto que está relacionado. de alguna manera toca un poco y es una experiencia que quería compartir con ustedes porque es una de las pocas cosas buenas y lindas que puedo contar de lo que pasó recientemente en mi país. Este artículo yo había publicado en el Anuario Paraguayo de Derecho Constitucional en el 2021 con el título que está en el programa que ustedes veían donde ponía iniciativa legislativa popular, si era un error de diseño constitucional o una inconstitucionalidad material del Código Electoral. Y hoy, felizmente, esto ya tiene una respuesta, entonces por eso también quería compartir, porque cuando escribí el artículo en el 2021 todavía estaba eso al aire y quedaba sin respuesta, pero hoy ya tiene una respuesta, entonces más adelante también voy a comentarles eso. Bueno, dicho eso, voy a comenzar. La iniciativa legislativa popular es uno de los mecanismos de democracia directa que se activan desde abajo por la sociedad y que pueden complementar mejor a la democracia representativa, al incluir en el espacio legislativo intereses y preocupaciones ciudadanas, controlando así el desempeño del poder legislativo. Es una proyección del derecho de participación política como uno de los instrumentos específicos a través de los cuales se articula y concreta. Y en este trabajo analizo la figura de la iniciativa legislativa en la Constitución de 1992, que es la vigente de Paraguay, y su regulación en el Código Electoral, que es de 1996, y leyes modificatorias posteriores. Nuestra Constitución del Paraguay
adopta como forma de gobierno la democracia representativa, participativa y pluralista en su artículo 1, y también lo menciona así en el preámbulo, por lo que se entiende claramente la voluntad del constituyente de establecer mecanismos para facilitar la participación del ciudadano en la vida política del país, y en gran medida esto probablemente con fines de, esto ya es una opinión mía, reeducar a la población, ya que los instrumentos de democracia participativa suelen ser considerados escuelas de ciudadanía, transformando a los ciudadanos en sujetos activos y disminuyendo la apatía y desafección ante lo público. En el 92, el año en que se adopta nuestra Constitución, Paraguay se encontraba saliendo recientemente de 35 años de dictadura, en los que la participación política fue prácticamente nula, especialmente para quienes no compartían los ideales del dictador y del partido de gobierno. Nuestra Constitución, en su artículo 117, establece que los ciudadanos, sin distinción de sexo, tienen el derecho de participar en los asuntos públicos, directamente o por medio de sus representantes, en la forma que determinen esta Constitución en las leyes, un poco parecido al 23 de España. Al decir de Sartori, la participación es tomar parte activa, voluntaria y personalmente. Voluntariamente es un detalle importante, porque si se obliga a la gente a participar por la fuerza, es movilización desde arriba y no participación desde abajo. Participación es ponerse en marcha por uno mismo y no que otros te pongan en marcha o te movilicen desde arriba. La figura de la iniciativa legislativa popular está prevista en nuestra Constitución en el artículo 193 de forma muy escueta. Se reconoce el derecho a los electores, pero se establece que la forma y las propuestas y el número de electores que deben suscribirlas serán establecidos en la ley. Y luego, como les comentaba, en 1996 sale la reforma de nuestro Código Electoral y se legisla el tema de la participación, de la iniciativa legislativa popular en los artículos 266 al 275. Y ponen: son los electores quienes están facultados a ejercer la iniciativa popular, ciudadanos paraguayos radicados en el territorio nacional y los extranjeros con radicación definitiva que hayan cumplido 18 años, que estén inscritos en el registro cívico permanente. Se requiere la firma del 2% de los electores inscritos en el registro cívico permanente, que en el momento que escribí esto eran más o menos unas 90.000 firmas. Nosotros somos un país de 7 millones de habitantes, o sea, menos de 7, hoy somos 6.500.000 o algo así. Y el 2% del padrón era lo que se pedía. Esto fue modificado recientemente en una ley que salió en el año 2021, donde se baja esto a 1%. Al 1%, correcto. También se pedía que las firmas tendrían que estar autenticadas por escribano público y recogidas en pliegos prohibidos por la justicia electoral, numerados y rubricados por uno de los miembros de la sala del Tribunal Electoral de la capital. Este artículo también fue modificado en el 2020 y con la nueva redacción del artículo se elimina la necesidad de que las firmas deban ser autenticadas por escribano público. Y sin embargo, en el 2020 se desaprovecha el tema de bajar el cupo, que era de 2%, pero luego en el 2022 se baja al 1%. Teniendo en cuenta que la iniciativa popular realmente no pone en marcha el proceso legislativo, es simplemente una sugerencia al Congreso sobre el tratamiento de un tema de interés, no hay razones para que sean necesarias más de 90.000 firmas. Es una opinión personal, ya que no es una iniciativa porque no se le obliga al Congreso a que tenga que tratar. El presidente, que tiene que recibir la iniciativa legislativa popular, puede rechazar ahí mismo sin necesidad de tratar. Entonces, ¿cuál era el motivo de la ley para poner un número tan alto de firmas? Es la pregunta. Y hago una comparación que con esta cantidad de votos, con 90.000, se podrían meter más de un senador y varios diputados de departamentos con menor población. Solo para referencia, en las elecciones del 2018, para la Cámara de Diputados, por un partido pequeño, nuevo, que se presentaba por primera vez, había obtenido 75.000 votos, logrando 2 bancas. Y luego en el Senado, el otro partido obtuvo 83.000 votos, adquiriendo también 2 escaños, y aún con esta cantidad de personas no podrían introducir una iniciativa legislativa popular.
sea, ya con esa cantidad de personas podrías meter dos legisladores y todo, pero no podrías meter una iniciativa legislativa popular. Y el caso se vuelve más grave teniendo en cuenta que para solicitar una reforma constitucional se requieren solo 30.000 electores. Y este número está establecido en la Constitución, en los artículos referentes a la reforma, a diferencia de este número del 2% que se introduce posteriormente en el Código Electoral. 30.000 electores para la reforma constitucional. Y ese número ya fue fijado por la Constitución. Sin embargo, el número este del 2%, que son 3 veces más, bueno, en aquel entonces, pero varía claramente de acuerdo a la cantidad de electores, fue fijado por la ley electoral. También se requiere una comisión promotora para la tramitación del proyecto de iniciativa legislativa popular que debe estar integrada por 5 electores. Esta tendrá la representación legal exclusiva para todos los trámites referentes al proyecto. Los promotores de la iniciativa pueden presentar al Congreso el texto íntegro de la ley y su exposición de motivos sin el número mínimo de firmas. Pero eso ya le hace empezar a correr el plazo para que logren la cantidad total. Admitido el proyecto, el presidente del Congreso expedirá una constancia dentro del plazo de 15 días en la cual se establece que el proyecto tendrá prioridad en su tratamiento, en el caso de ser admitido, pero puede no ser admitido sin, o sea, una resolución fundada, entre comillas, puede inadmitir tranquilamente el proyecto, como sucedió en ocasiones que vamos a ver. En el caso de no reunir la cantidad requerida de firmas en el plazo establecido, pero superasen el 75% de las requeridas, debidamente comprobado ante la justicia electoral, los promotores pueden solicitar al presidente del Congreso la prórroga del plazo hasta 60 días más. El plazo inicial también era de 60 días. Luego tenemos ciertas materias que están excluidas de la iniciativa legislativa popular, claramente así como aquí en España. Pero creo que estas materias fueron así un poco parte de la pereza ya de nuestros constituyentes en su momento de no ponerse a pensar realmente qué es lo que va a estar excluido, porque son las cuestiones referentes a la legislación departamental o municipal. Y en nuestra Constitución, este tipo de iniciativas están reservadas a la Cámara de Diputados, que es la que tiene la representación de los departamentos. Y también se excluyen las cuestiones relativas a aprobación de tratados o acuerdos internacionales, que en la Constitución se establece que es la atribución exclusiva del Senado. Entonces, los legisladores, al excluir las materias, se fijaron las que eran exclusivas del Senado, exclusivas de diputados, y le pusieron en ese artículo. Y luego, el Código Electoral se remite a otro artículo de la Constitución, que es el de referéndum, y señala que las mismas materias que no pueden ser objeto de referéndum tampoco pueden ser de iniciativa legislativa popular. Y bueno, son de naturaleza distinta y no tienen mucho que ver, pero son las siguientes, que son de nuevo las relaciones internacionales, que vimos que le corresponde al Senado, expropiaciones y defensa nacional, limitación de la propiedad inmobiliaria, cuestiones relativas a los sistemas tributarios y las elecciones nacionales, las departamentales y municipales. Pero bueno, sacado eso, todo lo demás puede ser objeto de iniciativa legislativa popular. Y vemos el procedimiento. En Paraguay, la presentación de la iniciativa popular debe hacerse ante el presidente del Congreso, que es el presidente de la Cámara de Senadores. La voluntad única del presidente es la que se tiene en cuenta para la admisión o no de una iniciativa legislativa popular. Este tiene que evaluar la iniciativa y ver si existen cuestiones que la impidan seguir adelante. En el artículo 269 del Código Electoral establece que las razones por las que puede inadmitir un proyecto son que exista un proyecto en trámite sobre la misma materia en cualquiera de las cámaras, o si el proyecto versa sobre alguna de las materias excluidas que habíamos visto. En estos casos, el presidente del Congreso rechaza la iniciativa bajo resolución fundada y debe comunicar a la comisión promotora, así como al pleno de cada una de las cámaras del Congreso, la resolución emitida por el presidente no admite la interposición de ningún tipo de recurso, dice esto textualmente el Código Electoral. Yo supongo que sí podría admitir algún recurso, por lo menos en el caso en lo que no esté fundado, lo que sea, que es un requisito válido, pero en realidad nunca no tuvimos ninguna jurisprudencia de que haya ido a la Corte
el pedido de inconstitucional. Nosotros podemos pedir la inconstitucionalidad directamente de leyes y de actos normativos, así como de sentencias. No es como aquí, que solamente hay un cierto número de personas que tienen acción de inconstitucionalidad. Para nosotros es cualquiera que se sienta directamente violado sus derechos constitucionales de alguna forma puede hacer una acción de inconstitucionalidad. En el Paraguay, el control de constitucionalidad está a cargo de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. No tenemos un tribunal constitucional como tal. Y a dicho órgano se le confiere la facultad de ser intérprete final de la Constitución. Por esta razón, creemos que en el caso del presidente del Congreso rechace arbitrariamente la iniciativa, aunque el Código Electoral establezca que no se puede interponer ningún tipo de recurso, se podría presentar una inconstitucionalidad de la resolución emanada. Y en el caso que la Corte encontrara que la resolución no reúne los requisitos formales, podría anularla por la inconstitucional. Pero todavía no existe jurisprudencia, como dije. Bueno. Hasta el año en que este artículo fue publicado originalmente, que fue el 2021, no había sido aprobada ninguna ley que haya sido nacida de iniciativa popular y solo una se había presentado, pero tampoco tenía todos los requisitos, así que fue rechazada. Sin embargo, felizmente, en el año 2022 se presenta un proyecto de ley por iniciativa popular para modificar el Código Electoral en el área de iniciativa legislativa popular. Y después de muchísimo trabajo de la comisión promotora de esto, la comisión promotora de esta ley que finalmente que se aprueba, estuvo trabajando desde el 2017 en este proyecto. Y metieron en el 2022 cuando finalmente reúnen todas las firmas y además cuando ya se habían modificado esos puntos que les había comentado, que es el hecho de que ya no se requería que las firmas estén rubricadas por el escribano y que se baja del 2% al 1% y aún así ellos habían llegado al 2% inicial. Y se logra introducir la modificación y esta modificación consiste específicamente, la ley se llamaba, así como se llamó la iniciativa legislativa popular, se llama modernización de la ley de la iniciativa legislativa popular, que en septiembre del año 2022 se mete en junio y se aprueba en septiembre. Fíjense qué rápido por la presión popular que significaba que era la primera que llegaba, la primera que era metida y que además facilitaba el proceso de iniciativa legislativa popular. Que se pasa a llamar, bueno, después la ley aprobada 6.983 que modifica los artículos 266 y 271 de la ley 834 del 96. O sea, en el Congreso se le cambia el nombre, claramente. No se deja como ley de modernización, sino que se le modifica a las leyes que estaba modificando, claramente, que son la ley electoral y la ley orgánica municipal, porque permite también la iniciativa popular para ordenanzas municipales. Esta ley resulta ser la primera aprobada por iniciativa legislativa popular y permite que las firmas puedan hacerse a través de un portal web creado por la justicia electoral para el efecto y facilitando enormemente el proceso de recolección de firmas. Tal es así que al poco tiempo de aprobada esta ley, se aprueba la segunda ley que inicia por iniciativa legislativa popular, que ya se venía trabajando con anterioridad y que fue facilitada mediante la modificación introducida por la primera. Y actualmente tenemos 15 propuestas activas en la página web. Y la primera de estas 15, que ya son totalmente posteriores a la modificación, va a ser tratada el lunes. O sea, el lunes se ingresa al Congreso oficialmente y se llama Chau Nepotismo. Esa era una ley que no podía ser iniciada dentro del Congreso, que tuvo que ser iniciada por iniciativa legislativa popular, porque últimamente hubo demasiados casos de los Nepo Babies, le decían en Paraguay, muchos hijos de nuestros representantes que estaban ahí con altos cargos sin concurso. Bueno, entonces, esa es la ley que va a ser tratada ahora, la semana que viene. Ahora estamos en receso parlamentario en Paraguay. Allá es verano y el receso parlamentario va desde diciembre hasta el 1 de marzo. Entonces, la semana que viene, que vuelve a abrirse el periodo legislativo, va a entrar esta ley.
Así que, bueno, esto era lo que yo les quería compartir y quería mostrarles un poco el portal, cómo funciona, porque me parece lindo y digno de compartir y es un claro ejemplo de cómo las nuevas tecnologías ayudan a la participación, que es el punto, o sea, el tema central de mi tesis, que lo que me gustaría probar más adelante. Y este caso específico que les contaba, este proyecto de ley de chao nepotismo empieza en febrero, en los primeros días de febrero. Fíjense que estamos en el 29. Y a los 4 o 5 días ya junta la cantidad de firmas necesarias para... Entonces es algo genial. Antes se tomó 5 años lograr las firmas rubricadas y en papel y juntadas de a una, y hoy en 3 días se lograron las firmas requeridas mediante la página web. Y todo gracias a que un legislador salió y abiertamente dijo, yo estoy en contra de ese proyecto, y puso en su Twitter, y eso hizo que 23.000 firmas hubiesen en la hora siguiente. Así que solo queda agradecerle. Bueno, esa era la experiencia que yo les quería compartir de Paraguay, así que muchísimas gracias por su atención, muchas gracias por el espacio, muchas gracias, doctora, por estar aquí. Quería decirle que yo soy fan. Aquí conectados está mi ex jefe, que es el secretario administrativo de la Cámara de Diputados de Paraguay, y está la directora de técnica legislativa también, Alba, y nosotros somos sus fans, y su manual de técnica legislativa era así un libro de consulta constante para nosotros, así que también agradecerle por eso y agradecerle la presencia de mis queridos compañeros. Nada, gracias. Bueno, muchas gracias por su intervención y sus palabras. Tengo que decirle que de Sudamérica solo me falta visitar Paraguay y Venezuela, o sea que a ver si remediamos eso en algún momento. Es muy interesante la intervención. Voy a hacer unos comentarios antes de darles la palabra. Democracia representativa y participativa. Me importa lo que ha señalado de que esa introducción en la Constitución pues se ve como remedio contra la desafección, es decir, la democracia participativa, siempre que se entienda como complemento de la representativa y no una democracia directa que la sustituye, es uno de los remedios contra la desafección actual. El peligro, evidentemente, y lo señalaba Sartori, es que, pues que solo participen las minorías intensas. Es lo siguiente contra lo que hay que luchar, es decir, conseguir que no sean siempre los mismos y con unos determinados intereses los que participan y, por tanto, parece que representan a lo que no representan. El porcentaje de legitimados es altísimo, era altísimo, el 2%, 90.000 firmas. Altísimo, he calculado que en España es como en torno al 1% para entendernos. Cuando hemos hablado con muchos de sus países, pues yo creo recordar que en Ecuador era el 0,3% y que en el 0 algo se movían en otros países de América Latina. Es decir, es que es impresionante lo del 2%, incluso cuando se baja al 1%, sobre todo cuando tenemos en cuenta que si en España son 500.000 firmas, en Italia eran 50.000. Claro, dices, bueno, o sea, es que estamos en 10 veces más. Evidentemente, en España tiene unas razones probablemente parecidas también a las suyas. Cuando se hace la Constitución, es el establecer una serie de cautelas contra los instrumentos de democracia directa que se puede ver en el referéndum, que se puede ver en las materias excluidas. Y también la comparación nos vale en relación con lo que cuesta un escaño, porque siempre se dice que un senador en la Isla del Hierro cuesta 1.000 votos, un senador en Madrid 1 millón de votos, pero claro, 1 millón de votos en el Senado, o sea que realmente pues 500.000 es una barbaridad. En España tampoco tiene sentido que se exijan 30.000 para la reforma constitucional, que normalmente es más agravada con respecto a la legislación ordinaria, que sea menos, que fuera menos. En cuanto a los motivos de inadmisión,
y sus modificaciones que han hecho en la ley. Aquí, efectivamente, en la ley de iniciativa legislativa popular, que es muy temprana, después de la Constitución, se modifica en 2006, se modifica el plazo, dice, tardan 5 años. Es que aquí hay un plazo muy pequeño para conseguir las firmas. Primero se presenta, la comisión promotora presenta la iniciativa, entonces se admite a trámite, se recogen las firmas y eso tiene que ocurrir en meses. Entonces, en 2006 se amplía la posibilidad de prórroga a un plazo igual, creo que eran 6 o 9 y 6 o 6 y 6, ahora mismo no lo tengo en la cabeza, pero en fin, estamos hablando de meses, no pueden estar años recogiendo firmas y no tenemos portal web. Claro, es que si en el momento que tuviéramos portal web, pues pasaría como con ustedes, tendríamos 15 y tampoco se querría. ¿Por qué? Porque es duro el votar en contra de una iniciativa legislativa popular, precisamente porque es popular y ha obtenido un número de firmas. Y lo otro que se conseguía en la modificación era reducir, de alguna manera, no las materias excluidas que están fijadas constitucionalmente, pero sí los motivos de inadmisión, ¿no? A mí me ha parecido siempre muy duro el hecho de que no se inadmitieran en el supuesto de que hubiera un proyecto de ley en trámite o que se refiriera a una iniciativa que se hubiera aprobado en el periodo de sesiones o en la misma legislatura. Las otras, pues sí, son evidentes. La materia tributaria es como decir siempre las internacionales, es como decir es que el pueblo no sabe lo que le conviene o más bien es egoísta y entonces nunca votaría a favor de un tributo. Bueno, según cómo se mire, ¿no? Porque al fin y al cabo las asambleas representativas nacen siempre para autorizar los tributos, pero en representación del pueblo. En España, evidentemente, el que esté excluida de la reforma constitucional, la iniciativa legislativa popular, yo creo que ha dejado de tener sentido. Se pueden encarecer los requisitos, pero también forma parte de esas cautelas de la época de aprobación de la Constitución. El recurso de amparo. Aquí, en cambio, sí que hay recurso contra la inadmisión y está específicamente previsto, especial para que pueda hacerse en ese momento previo, porque si no, no habría ocasión. Número de iniciativas, claro, es que si ustedes tenían una hasta que se cambia el tema del portal o dos, pues nosotros 2, si no me equivoco, ¿no? La de propiedad horizontal, que era la histórica, y la de fiesta de los toros más reciente. Yo creo que no ha habido una tercera convertida en ley, pero tampoco me fío mucho de mí misma. Y luego, bueno, me ha impresionado evidentemente el tema de lo que significa el portal web. Claro, ¿es mejor? ¿Es peor? Habría que controlarlo bien, porque habría que ver si no hay firmas duplicadas, porque aquí, por ejemplo, hay que tener cuidado cuando estén ustedes en la puerta del Corte Inglés, que a lo mejor cuando les dicen firme aquí para los niños de la India, pues resulta que están firmando para la presentación de una iniciativa legislativa popular. Entonces hay que controlar esas firmas y esa labor la realiza la Junta Electoral. Entonces, no sé hasta qué punto en el portal web tiene introducidos todos los elementos de control necesarios. Bueno, pues si quieren hacer algunas... Sí, Roberto. Bueno, yo he tenido la oportunidad en España participar en alguna recogida de firmas para iniciativas populares. Y yo cuento desde mi experiencia que hay formas muy sutiles de evitar que eso ni siquiera se llegue a tramitar. Y la típica es anular muchísimas de las firmas para no llegar ni al mínimo exigido, porque son muy exigentes con los requisitos formales de las firmas. Entonces, en muchas ocasiones, pues si por ejemplo, nos hemos encontrado con un número de DNI, no se entiende qué número es, firma anulada. Este apellido no nos coincide el segundo apellido con este DNI y tal, firma anulada, por supuesto. Este nombre solo tiene el primer apellido, no tiene segundo apellido, firma anulada. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que hay muchísimas veces que se reúnen las firmas y, de hecho, cuando participan con gente que ya tiene cierta experiencia, te dicen, no, tenemos que conseguir muchas más firmas exigidas porque nos van a anular cientos. Como mínimo. Entonces siempre hay formas sutiles como de ni siquiera llegar al trámite de admisión, porque dicen, no, es que no han llegado ni a las firmas. Bueno, pero eso no es un control intencionado. Quiero decir, no es... Además, el funcionario que está revisando 500.000 firmas va por ti.
No, o sea, yo creo que la postura positiva no es vamos a hacer más firmas para las que nos anulen, sino vamos a intentar que esas 500.000 estén bien para que nos anulen las menos posibles, ¿no? O sea, pero yo creo que los requisitos en cualquier caso, o sea, Lo cierto es que la capacidad es totalmente restrictiva, los requisitos Claro, son exigentes, no hay claro. está diseñado para que no sea. La página web es muy interesante. Sí. Pero Pero es tremenda, o sea, abre, da un miedo. hombre, abre un campo, imagínate. Llamarme conservador, llamarme... Sí, sí, sí. Vaya que yo no sé si es conservador, pero... da miedo horrible. Porque todos tenemos firma electrónica. Ya. El tema es que el pedir una firma electrónica ya está comprobado, ¿no? Siendo una página web de un sitio oficial. Y mira, ahí sí que no hay ningún problema. Yo le doy, ¿no? Pero la frivolidad, fíjate, yo ahí le llamaría la banalización de la iniciativa legislativa popular, igual que a veces hablamos de la frivolización de las reformas constitucionales, no sé qué. Entonces, yo creo que... es la calidad técnica. También, claro. ¿Cómo vamos a garantizar cómo podemos garantizar que la iniciativa tenga la misma calidad? Lo decías, ¿cómo dices que se llama la iniciativa última? Chao, nepotismo. Hombre, ¿quién no va a firmar a eso? Claro, aquí las iniciativas... ¿Cuáles son las medidas? Si son viables, si no son viables, si son brindis al sol, si tienen... Las iniciativas aquí son reducción de la jornada laboral a 35 horas, por ejemplo, los sindicatos, ¿no? Pues todo el mundo, claro, son medidas, pues obviamente populares, ¿no? Y como tú bien has dicho, cuando llega la iniciativa popular al Congreso, ¿qué vote contra? Entonces se deja morir, simplemente se deja morir ampliación de plazas de enmienda. O sea, que es un poco efectos que tienen también en España, o sea, que a veces también ha tenido el otro efecto, ¿no? Que no hay tantas porque cuando veían que había cierto número de firmas, a veces algún grupo la ha hecho suya y ya se ha tramitado de otra manera. O que te tienes que organizar ciertas ONGs o grupos con un respaldo económico detrás que puedan hacer verdaderamente esa labor. Porque quizá, claro, también estos supuestos hay que cambiar ese chip de lo que estamos diciendo. Claro. Una cosa es que se han reunido esas firmas, que eso tampoco significa un automatismo. O sea, ahí también, quizás la labor de educación, pero tampoco significa a lo mejor un automatismo de esos, porque lo han presentado se tenga que aprobar sí o sí. Claro, es verdad que lo que dices, que cuesta mucho, pero el mecanismo de democracia directa también, ejemplos en el pasado ha habido muchos, Suiza, con lo que se tardó en aprobar el derecho de voto a la mujer, porque no pasaba el referéndum. O sea, que también ahí, pues claro, se entienden, ¿no?, los peligros y los riesgos y quizá también... Claro, hay que cambiar también la si se aceptara la reforma constitucional, estaríamos discutiendo la monarquía sin monarquía, ¿no? Todos los días, claro. O incluso Estado autonómico, sí, Estado autonómico. Sí, me extraña que no haya habido más iniciativas legislativas populares cuando han surgido los partidos nuevos, digamos, más diferenciados en cuanto a sus intereses realmente, pero bueno. Es lo que has dicho al principio, ¿no? Donde está la participación como complemento. De la representación como en la sustitución, claro. Sí, porque el propio Sartori y alguno más, pues eso, alertan de lo que significa la democracia directa, digamos, ya ni siquiera participativa, llegada al límite, que al final son pues las mismas minorías las que van a acabar gobernando, en definitiva, que en la representativa. No significa que el pueblo vaya a tener. ¿Alguna pregunta más o comentario para darle la palabra? Aquí no hay. Adelante, Inés. Bueno. Gracias por las preguntas porque me dejaron, había cosas que me dejé en el tintero y entonces puedo aprovechar. A ver, lo que les decía, de la juntata de firma del 2017 al 2022 ¿perdón? Les dará un botón. Sí, claro, que después hay que... Sí, voy a explicar eso. Todas estas firmas se juntaron antes de meter oficialmente el proyecto como tal. Entonces era como una organización que
que trabajó con esto directamente, y especialmente el señor Robert Cano, con quien me reuní además y que muy amablemente me explicó todo el proceso y todo el trabajo inmenso que hicieron durante esos años para lograr ese cambio de... Entonces merece la pena mencionarle. Fue un trabajo muy arduo que fue totalmente anterior a la presentación oficial del proyecto como tal, con ya las firmas juntadas. Entonces, si realmente teníamos que respetar los plazos, que son 60 días y una prórroga, o sea, creo que son 3 meses, 90 días y una prórroga de 60 días, sería imposible realmente juntar las firmas, especialmente de forma holográfica como se requería antes. También antes estaba previsto en el Código Electoral resarcir, si es que el proyecto llegaba a ser ley, por cada firma un monto que decía además fijamente de 2.000 guaraníes, que equivale más o menos a unos menos de 20 céntimos. Bueno, 8.000, sí, son 15 céntimos más o menos. Y luego eso se cambió y se puso que era 3% del jornal mínimo para establecer ahí que no fuese un monto específico, sino que se pueda medir de acuerdo al avance. Entonces, pero eso no se dio nunca, ya que nunca se aprobó una iniciativa legislativa popular, y en la que sí se aprobó, también me contaron que todavía no pagaron, porque ponía que el Estado tiene que resarcir y el Estado considera que es la justicia electoral considera que es el Ministerio de Hacienda, y todavía se siguen pasando la pelota. Entonces, en síntesis, todavía nadie resarció el dinero que se gastó para eso. Claro, eso supongo que en cualquier país serio. Pero bueno, sin embargo, en esta modificación que hubo para las firmas digitales ya no se paga nada, justamente porque es mucho más fácil conseguir, y sería un gasto inmenso para el Estado si es que tenía que pagar eso. Bueno, eso con respecto al plazo de juntar las firmas, que efectivamente es así como aquí, no es que hay tanto tiempo, solamente que en este caso en particular ese proceso se dio con anticipación. Lo del funcionamiento del portal, bueno, vamos a mirar un poco el portal. Aquí, como ven, efectivamente es apretar un botón y el único requisito es justamente nuestro documento de identidad, y nos piden 2 números distintos que están en el documento de identidad, así como en una tarjeta de crédito que te piden el CBV que está atrás. Es algo similar, se llama un número de IC, que es un número que está atrás de nuestra cédula de identidad, y es como que el segundo control que tiene además de la cédula de identidad, y que tiene que coincidir, ¿verdad?, con el padrón, porque esta es una página de la mismísima justicia electoral. O sea, ellos sí que manejan todo el padrón y tienen la lista de todas las personas, y por eso no hay firmas duplicadas, porque para cada proyecto se puede firmar una sola vez y se corrobora con el número de cédula y con el IC. Además, es público, como que se puede ver todas las personas que firmaron, por lo menos los proyectistas, como se diría, los impulsores de la ley, y nosotros podemos ver todas las firmas que nosotros hicimos. Entonces, si es que alguien que quiere corroborar de que se haya firmado alguna iniciativa con su firma, puede revisar, inmediatamente anular, o sea, que uno se puede arrepentir. Yo voté, ¿sí? ¿Tiene algún tipo de mecanismo de autentificación en línea con lo que decís, de que no tenga que yo corroborar que nadie firmó por mí? En el sentido de una persona quiere firmar para determinada causa y agarra mi DNI y el de 5 personas más. ¿No te pido algún tipo de autentificación para la persona que está firmando en ese momento, para que yo no tenga que después entrar a cada causa para ver si alguien usó mi documento? No sé si se entiende. Entiendo, y creo que no, honestamente. Pero no es que vas a tener que entrar a cada causa. Podés meter tu documento y vas a ver todas las causas, todas las causas en las que estás. Nadie utilizó mis datos. Sí. Pero eso ocurre siempre que utilizas un DNI digital, es decir, o una tarjeta de crédito. Nadie verifica si alguien ha usado tu tarjeta de crédito. Lo único que verifican es que se ha utilizado el código que está detrás. Pero nadie te pregunta, ¿es usted? En Argentina, Sí. En algunos bancos te mandan un SMS, o sea, lo que llaman la doble verificación, que acabamos de introducir en la Complutense, que es el rollo padre para poder entrar. Pero sí, el segundo factor, bien, pero efectivamente plantea un tema. Todo lo que sea, es que he tenido la misma
pregunta en el momento que decía, es que basta con que alguien utilice, pero eso pasa con la firma electrónica, con cualquier documento digital. Sí, pero cuando necesitas necesitas contraseña con contraseña. movimientos. Acá, no sé cuántas personas entran todos los días a ver si están en estas bases. Nadie. Claro. Por eso. Sí, lo que de verdad me preocupa es, luego, ¿hay algún requisito de forma, de estructura, o de iniciativa legislativa popular? Puede ser cualquier locura que se le haya ocurrido a cualquier grupo, que como es chao nepotismo, estamos Bueno, todos de eso acuerdo, tiene nos vamos. homogeneidad. Es el único sitio con algún reglamento autonómico como el de Cataluña donde se pide homogeneidad. O sea, ese requisito se aplica. Los requisitos son los mismos que para presentar proyectos de ley en el Congreso, que tenga una exposición de motivos, un articulado claro y esto. O sea, no más que eso, en realidad. Y hay algunos que no tienen ni siquiera ese requisito, porque aquí hay uno específicamente que es, por ejemplo, de una ordenanza municipal, y en las ordenanzas municipales no tienen ese requisito, así que es solamente como una queja. No es realmente un proyecto de ley, no tiene articulado, no tiene exposición de motivos. Y bueno, lo que decía el doctor que le preocupaba esto, entiendo la preocupación. A mí me gusta el ejercicio cívico que significa y la posibilidad del diálogo, de la participación y de que la gente sienta que es responsable y que tiene incidencia de alguna forma, y eso como ejercicio me gusta. Pero también hay acá cuestiones, o sea, proyectos de ley que me preocupan enormemente. Por ejemplo, proyecto de reforma constitucional de democracia semidirecta. O sea, claramente tiene solamente registrado 191, ¿cuánto? 7 firmas. O sea, menos mal. Frivolización. O sea, debería exigirse un número mínimo de firmas para poder Claro, para subirla. Pero luego te mete la pata un diputado y tiene... Y otras cosas, o sea, tienen que entender que mi país es un país todavía sumamente conservador en el sentido más peyorativo de la palabra. Con todo respeto y cariño, que nadie se ofenda, por favor. Y hay proyectos de este tipo, por ejemplo, ideología de género es abuso infantil. Entonces, claro que hay proyectos que preocupan enormemente, pero bueno, estos tienen 4.000 firmas ya. Entonces, O, por ejemplo, Dios, vida, familia, patria. El incremento de las penas, incremento de las penas en momentos de alarma social. Tienes todas las firmas que quieras. Claro, pero bueno, está el filtro del Congreso, que siguen siendo nuestros representantes. Las constituciones son límites a los que puede hacer el poder, incluido el poder de la mayoría. Pero, por ejemplo, el acceso al agua potable me pareció bastante razonable. Claro. Entonces, bueno, sigue habiendo el filtro del Congreso, o sea, como les decía, eso no cambió. El presidente del Congreso puede admitir o inadmitir, y una vez admitido pasa el mismo proceso que cualquier ley normal. Puede ser modificada, puede ser estudiada, las comisiones van a tener que dictaminar, y, o sea, son los mismos filtros. Claro, pero entonces... Un mecanismo como este, creo que sí que se Sí. Así que me parece muy bien. Yo estoy con tu tesis de fondo, estoy de acuerdo. Pero Entonces tendríamos que plantear, bueno, si es tan fácil obtener las firmas, porque las firmas son un filtro. claro, pero tú tienes que poner unos requisitos previos, o sea, tienes que poner un filtro previo, tienes que poner un número de firmas para que no haya, con 7 firmas ya tengas en la página de la iniciativa popular una iniciativa, por ejemplo, ¿no? Tienes que a lo mejor que sumar un requisito, tienes que a lo mejor sumar algún mínimo estudio de impacto, de coste económico, no sé. A lo mejor hay que introducirlo. Eso sería ideal. Plantear un poco todo el conjunto de la institución, ¿no? Porque al cambiar eso, has eliminado la principal dificultad. Sí, por ejemplo, el tema que acabas de decir, ¿no? Toda proposición de ley, el gobierno puede oponerse en cuanto supone aumento de gasto o disminución de ingresos, pues es mejor que lo haga en ese momento previo que no esperar a que se recojan, en nuestro caso, 500.000 firmas, no sé cómo explicarte.
Claro, ese requisito del análisis financiero y tal, a mí me encantaría que lo hicieran también para las leyes normales, con tramitación normal, con iniciativa legislativa, y tristemente en mi país tampoco se hace. Entonces, sería injusto pedirle eso a la gente cuando no se le pide al Congreso. El doctor Bustos está hablando de la facilidad que supone el portal, es decir, Sí. no la institución en general, sino que hay que replantearse en el hecho de la facilidad que supone el obtener las firmas, pues toda la construcción para que no se convierta en algo como desbordado, para entendernos, ¿no? O sea, las firmas son un límite intrínseco que eran un límite obviamente intrínseco que ahora provocaba- mismo se ve que no sirve porque ya es fácil, ¿no? y que provocaba que la iniciativa tuviera que tener una solidez muy fuerte para poder superar. De hecho, en España es verdad que es excesivo el número de firmas, por eso siempre se decía que hacía falta pues, una organización, una estructura organizativa, sindicatos, colegios confesionales que tienen una federación fuerte, ¿no? Que permita obtener ese número de firmas. Bien, eso quizá es excesivo, pero significa algo, ¿no? O sea, que hay unos intereses, es decir, que no van pidiendo la firma por la calle o fírmeme usted aquí en el móvil, ¿sabes? Entonces, eso es lo que quiere decir, no es contra la institución, sino contra la diferencia en la concepción que introduce este portal web, que en sí no es malo, pero que hace necesario el replantearse el conjunto de los requisitos, pues para que no redunde en perjuicio de la propia iniciativa, ¿no? Creo que es eso lo que... Muy bien, ¿alguna pregunta más? Pues ha sido muy interesante, felicito a la ponente y realmente creo que toca ahora clausurar, o sea que me quito de aquí. No, la clausuró. No, clausura tú. No estaba prevista clausura. Lo pone 18 horas. Si lo pone, lo hago. Bueno, pues como se me escucha, no me cambio de sitio, pues por primera vez este año he sido capaz de poder venir a casi todas las sesiones y realmente lo he disfrutado mucho. Entonces, la verdad es que para mí es una enorme alegría haber participado en esto y además demuestra lo que decía el primer día y es gracias Cova y gracias Roberto. Esto se monta, pues como se monta casi todo en la universidad y en particular en este instituto, que es con la implicación personal de las personas que lo conforman. Entonces, esto fue una idea original de Cova, vinculada al máster. Y si esto ha ido creciendo, ha sido gracias a Cova y en los últimos años gracias a Roberto. Y por tanto, esto es lo primero que quería destacar. Lo segundo es algo que a mí me ha sorprendido cuando llegué aquí hace 2 o 3 años, que ha sido la implicación de los profesores del máster con las actividades del máster. Pues, aquí han estado profesores del máster, aquí han estado expertas con clubs de fans más allá al otro lado del Atlántico. Ha estado Javier García Roca, ha estado María, ha estado Cova, ha estado conectado Ángel. Esto es porque hay una implicación muy fuerte de los profesores del instituto y del departamento en esta actividad y creo que es algo que se agradece porque uno cuando viene a una universidad tan grande piensa que, bueno, cada uno hace la guerra por su cuenta y no hay proyectos comunes. En este sentido, este instituto y este máster creo que es especial. Así que sin más, muchísimas gracias a todos los ponentes, muchísimas gracias a todos los moderadores y nos vemos el año que viene, que si el año pasado eran 3, este año son 4 mesas, pero seguiremos y tendremos 5. Venga, muchísimas gracias y